Saludos, sean todos bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a tratar un tema dentro del análisis complejo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué son las funciones analíticas? Es un tipo de función que cuyos miembros cumplen con las condiciones o requerimientos para que sea derivable. Aquí tenemos una definición de analiticidad en un punto. Se dice que una función compleja W igual a f de z es analítica en un punto z sub 0 si f es derivable en z sub 0 y en todo punto de alguna vecindad de z sub 0. O sea, una función f es analítica en un dominio D si es analítica en todos los puntos de D. ¿Qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son dos ecuaciones diferenciales parciales que son básicas en el análisis de funciones complejas de variable compleja, debido a que su verificación constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para la derivabilidad de este tipo de funciones. En otras palabras, estas ecuaciones son básicamente una prueba para determinar si una función es analítica, pero esta prueba no es suficiente. Aquí tenemos el teorema de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Supóngase que f de z es igual a u función de x, y más i por v función de x, y. Es derivable en un punto z, x más y. Entonces existen las derivadas parciales de primer orden de u y v en el punto z que cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann. Estas son las condiciones de Cauchy-Riemann que vamos a demostrar a continuación. Sea W igual a f de z igual a u función de x, y más i por v función de x, y. Aquí tenemos una función compleja donde u y v son la parte real e imaginaria respectivamente de w y son funciones de valores reales. Entonces, lo que tenemos que hacer para comenzar con la demostración de este tipo de ecuaciones es aplicar la derivada a esa función. Y por definición, tenemos que el límite cuando delta z tiende a 0 es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar entre delta z, el incremento. Entonces, tenemos que básicamente es la definición del límite normal que ya conocemos. Tenemos que el límite cuando delta z tiende a 0 de la función u, o sea, porque aquí es igual f de z, f de z es igual a u más iv. Entonces, lo que debemos de hacer es aplicar esa definición a la función. Entonces, tenemos aquí u de x más delta x, y más delta y, más i, v, función de x más delta x, y más delta y, menos, porque tenemos que restar aquí, u de x, y, menos i, v de x, y, entre delta z. Entonces, ahora separando la parte real de la imaginaria, tenemos lo siguiente. El límite de delta z cuando tiende a 0 de u, de esta parte que tenemos aquí, real, menos esta parte, que sería esta, aquí lo separamos, entre delta z, más i, factor común de esto que tenemos aquí, entre delta z. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo existe esta derivada? Cuando el límite es independiente de las direcciones de delta z. Por lo tanto, debemos de hacer lo siguiente. En dirección paralela al eje x, es decir, que delta z es igual a delta x. Por lo tanto, delta y es igual a 0. Y tenemos lo siguiente. La derivada de la función va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u incrementada en x menos u entre delta x más y factor de v incrementada en x menos v entre delta x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta parte tenemos la definición de derivada parcial. ¿Y qué función tenemos aquí?
u. Entonces la derivada parcial de u con respecto de x. Y aquí en esta parte tenemos y factor de la derivada parcial de v con respecto de x. Entonces, esto que está aquí va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto de x más y derivada parcial de v con respecto de x. Entonces, ahora, calculando dirección paralela al eje y, es decir, que delta x es igual a 0 y delta z es igual a y por delta y, tenemos lo siguiente, que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 de u incrementada en y menos u entre el incremento que en este caso es y por delta y más y factor de v incrementada en y menos v entre el incremento. Entonces, aquí en esta parte, racionalizando, o sea, multiplicando arriba y abajo por y, tenemos que y por i es igual a menos 1 y aquí se va a quedar el i. Entonces, eso va a ser igual a la definición multiplicado por menos i. O sea, la definición de derivada parcial de u con respecto de y por menos i. Y de este lado tenemos que eso va a ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces, la derivada de la función es igual a menos i derivada parcial de u con respecto de y más derivada parcial de v con respecto de y. Hemos encontrado que en la primera parte, que la derivada de la función es igual a la derivada parcial de u con respecto de x más y por la derivada parcial de v con respecto de x. Y en la parte 2, que la derivada de la función va a ser igual a menos y por la derivada parcial de u con respecto de y más la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces, estas expresiones deben ser iguales. ¿Por qué? Pues porque ese límite debe ser igual en toda dirección. De modo que igualamos lo que encontramos. ¿Y cuándo dos complejos son iguales? Pues cuando las partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. Entonces, debemos de igualar las partes reales, que son esta, y debemos igualar la parte imaginaria, que es esta y esta. Entonces, igualando las partes reales, tenemos que la derivada parcial de u con respecto de x debe ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces, podemos también poner esto de esta forma, que es la forma que uno normalmente encuentra en los libros. Entonces, igualando las partes imaginarias, tenemos lo siguiente, que las y se cancelan y me queda la derivada parcial de v con respecto de x igual al negativo de la derivada parcial de u con respecto de y, que se puede también representar de esta forma. Ya hemos demostrado las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si una función compleja, como ya expresamos al inicio, es analítica sobre un dominio D, entonces las funciones reales u y v deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D. Para concluir. Entonces, aquí tenemos algunas observaciones. Primero, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no constituyen una condición suficiente, por lo tanto, que no valen por sí solas para demostrar la derivabilidad de una función en un punto. Sin embargo, cuando se añade la condición de continuidad a u y v, así como las cuatro derivadas parciales, se puede demostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann implican analiticidad.
tenemos el criterio para la analiticidad. Supóngase que las funciones reales u y v son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio D. Si u y v cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D, entonces la función compleja f de z igual a u función de x, y más i por v función de x, y es analítica en D. Ahora voy a hablar sobre las funciones armónicas. Se dice que una función real phi que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas en un dominio D y que cumple la ecuación de Laplace es armónica en D. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? Es la siguiente. El laplaciano de u igual a 0. Y esto en coordenadas cartesianas se puede representar de esta forma que está aquí. Entonces, si una función cumple esto, se dice que es armónica. Básicamente, solamente tiene que cumplir eso. Funciones armónicas conjugadas. Si f de z igual a u función de x, y más i por v función de x, y es analítica en un dominio D, entonces u y v son armónicas en D. Ahora, supóngase que u es una función dada que es armónica en D. Entonces, es posible encontrar en ocasiones otra función v que sea armónica en D, de forma que u función de x, y más i por v función de x, y sea una función analítica en D. La función v se denomina una función armónica conjugada de u. Muchas gracias por ver nuestro video. En otro video estaré realizando ejercicios para aplicar los conocimientos ya aprendidos en este. Y cualquier duda o sugerencia que tengan, pueden dejármela en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.